Hola, mi nombre es Leonela Guamán Lorente y pertenezco al grupo 4, cuyo tema es la poesía y el erotismo. Las que vamos a exponer somos Estrella Isguaizara, Antonella Lavedra Solari, Coraima Gómez Urruti, quien les habla. Bueno, primero, para comenzar a hablar sobre la poesía y el erotismo, tenemos que saber que la poesía y el erotismo por mucho tiempo han estado muy arraigados, ya que se podría decir de que la poesía se trata más que nada del amor, del mostrar los sentimientos, las emociones, lo que uno está sintiendo. Sin embargo, el erotismo ha tenido miles de significados a lo largo de los años, ya que al principio se podría decir que significaba una cosa, y en la actualidad básicamente se le asocia con el desenfreno sexual, la pasión o digamos el impulso sexual por una persona. Entonces, también respecto a este tema, muchos autores han dado su punto de vista de lo que es el erotismo para ellos. Sin embargo, la Real Academia Española lo define en sí como un amor o placer sexual que impulsa a la persona a sentir un carácter excesivo del amor, e incluso puede ser más fuerte del amor que se siente del uno hacia el otro. Por lo que podríamos decir que el erotismo, más que ser un sinónimo de un desenfreno sexual, lo podemos afirmar como un amor más fuerte del que se pueda sentir. Por otro lado, la poesía es un género literario el cual se manifiesta con la expresión de la belleza y además con el sentimiento artístico a través de la palabra por medio del verso o prosa. En síntesis, la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. La poesía ha evolucionado a lo largo de la historia. Antiguamente la poesía manifestaba los relatos de las hazañas de los guerreros de combate. Pero actualmente, y también en la Edad Media, cabe destacar, la poesía romántica surgió y también hubo un interés por lo que corresponde a los derechos humanos. Hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que habla básicamente, manifiesta lo que es la poesía romántica, que voy a mencionar a continuación. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. El erotismo es la manifestación del amor apasionado, también que se encuentra llenamente relacionado con el deseo sexual y también con la sensualidad. El erotismo poético corresponde con una acción y un atrevimiento a la propia insinuación y se va a entender como una respuesta por el deseo de la búsqueda de la interacción social. Nuestra controversia es si nosotros consideramos que el erotismo ha tenido un papel importante en el cambio de la poesía. Nosotras consideramos que no, que el erotismo como tema no ha tenido una relevancia en la historia significativa, lo que corresponde con la poesía, en comparación con otros temas, como es en el caso del amor y muchos temas más que vamos a mencionar a lo largo de estos argumentos, por lo cual también vamos a mencionar a muchos poetas muy reconocidos y que van a sustentar nuestra tesis. Mi nombre es Antonella Lavedra Solari y voy a presentar el primer argumento, el cual dice lo siguiente: la importancia de los sentimientos en la poesía y su impacto y evolución de la historia de la poesía. Con lo que respecta a la primera parte de mi argumento, es sobre los diferentes tipos de sentimientos en la poesía, que puede ser tanto el amor, la libertad y también la tristeza. Según la poeta Wisława Szymborska, tiene su propia teoría sobre el origen de la poesía. Y dice lo siguiente: todos los poemas nacen del amor, incluso aquellos que transmiten el mal. De esta forma, la poesía habría nacido junto a este sentimiento, cuyo origen se remonta seguramente al primer ser humano que haya existido en la Tierra. Ello hace referencia a la importancia del amor en la poesía. Por otro lado, lo que corresponde a la poesía ha tenido una historia a lo largo de los años.
Puede empezarse, por ejemplo, por el romanticismo, que es un gran movimiento ideológico, artístico, que lo que va a conllevar es a enfocarse más en la libertad, en el honor, también en lo que respecta al amor y el patriotismo. Todo ello va a originar un resurgir en la poesía. También tenemos los movimientos contemporáneos. La poesía contemporánea, es básicamente deja de lado lo que corresponde a la exclusividad de la antigüedad y va a formar un gran impacto en la poesía, al igual que va a ampliar sus horizontes. Con lo que respecta al simbolismo, va a combinar las palabras con el valor musical. También el modernismo va a separarse de la sociedad burguesa a través del arte. Con lo que respecta a la generación del 98, básicamente va a buscar más las verdades que la belleza. Y va a traer también un enriquecimiento de la lengua, de las raíces etimológicas. Y por último se tienen los vanguardistas, que básicamente van a romper las convicciones literarias, van a dar una nueva forma a la lengua, al poema, y por medio de los objetos cotidianos y por los elementos poéticos. También va a eliminar la rima y la métrica. Todo ello se puede ver que la poesía, por medio de la historia, ha formado un gran impacto de esta. Es por ello que es de suma importancia tener en cuenta la evolución de la poesía a lo largo de los años. Gracias. María José de la Cruz Pérez afirma que la poesía se halla sujeta a la historia, que nació con el hombre y cuando éste es capaz de formular palabras ordenadas, generar ideas, lo ha acompañado y lo acompaña. La enciclopedia online nos dice que las expresiones poéticas tienen sus raíces muy antiguas, que las primeras manifestaciones se hallan sujetas a la literatura escrita, como los poemas de Gilgamesh, los poemas épicos de la Ilíada o la Odisea, las Vedas, los poemas épicos nacionales de los antiguos sumarios, entre otros. Todo ello tiene una estructura rítmica debido o posiblemente que se cantaba ante auditorios grandes con personas ilustres, en rituales o fiestas populares. Esta forma de escrituras o se escribía de esta manera porque a los sacerdotes e intérpretes se les hacía más fácil la memorización. Por otro lado, la poesía épica se centró en acontecimientos gloriosos e heroicos, mientras que la poesía lírica se centró en las expresiones de sentimientos e inquietudes de los poetas tanto en Grecia como en Roma. Se hallaron inscripciones jeroglíficas egipcias en el año 2600 a.C. Es el único registro que se tiene de la primera manifestación de las expresiones poéticas. En la antigüedad, la poesía tenía un carácter ritual y de ceremonia, sobre todo en los pueblos sumarios, asirio-babilónico y los judíos. Entre los poetas de la antigüedad clásico más famosos está Homero, Hesiod, Alcam, Sofa, Anacreonte, Platón y Aristóteles. Además, el artículo significado nos dice que tanto la poesía como el poema han sido parte de las expresiones artísticas del hombre desde la antigüedad. Se trataban múltiples temas, pero el tema principal era el amor. Un ejemplo de ello es el poema 20 de Pablo Neruda, la rima 21 de Gustavo Bécquer. Por otro lado, los poemas de la lengua náhuatl de la época precolombina suponen un vestigio del pueblo México o azteca. Los temas que ellos trataban era el amor, la patria, el paso del tiempo y la muerte. Pero además de ellos tenían otros temas como los elementos sobrenaturales, los elementos naturales, hacían mención a sus dioses, entre otros. Como uno de nuestros argumentos, tenemos que los poetas más buscados en internet no toman el erotismo como algo crucial en sus poemas o sus escritos, ya que lo consideran o es considerado como una frontera lábil en la poesía. Eso quiere decir que la poesía no se mantiene en un solo tiempo, sino que cambia de acuerdo a las necesidades de los autores,
la situación del país donde se encuentran, tal vez la cultura. O sea, hay muchos factores que intervienen en esta, por lo que la poesía, digamos, no se va a tratar siempre del erotismo, o siempre del amor, o siempre de la amistad. Va a depender de cada uno, es decir, de las experiencias previas de todos los autores. Entonces, según Infolibre, en el 2018 nos dice: lo que en un momento puede ser interpretado como un transgresor se neutraliza o cambia de signo en épocas sucesivas, porque el amor es una construcción cultural, porque cada periodo histórico desarrolla una concepción diferente de la sentimentalidad y de los códigos amorosos de las instituciones que los regulan. Esto, como ejemplo de ello, podemos decir de que Madame Bovary, por ejemplo, en su tiempo, era considerada como una crítica a la sociedad. Sin embargo, ahora lo vemos como una de las más grandes joyas literarias y que nos da un ejemplo, digamos, de lucha o de respetar nuestros derechos, o decir cómo son algunas personas con respecto a otras, o cómo el ambiente puede cambiar si ponemos en comparación una familia con la otra. Siguiendo con esto, podemos decir de que el erotismo se basa mucho en la historia. Es una historia sedimentada, ya que depende mucho de los cambios respecto a la cultura, el tiempo y el pasar de cada persona, ya que también se podría decir que es subjetiva, porque en sí la poesía, lo que yo pienso respecto a un poema no puede pensarlo la otra persona, ya que las experiencias van a intervenir mucho en esto, igual que el erotismo. Entonces, a modo de seguir con este tema, ahora en la actualidad el internet ha sido, digamos, como el periódico era en sus años anteriores. Es decir, lo que una persona lee, busca, escucha en internet, básicamente va a formar la personalidad y lo que piensa la persona respecto a un tema. Por eso, en este argumento, he querido tomar de que hay 5 poetas que las personas buscan más en internet. Entre ellos están Octavio Paz, se encuentra Gabriela Mistral, Antonio Machado, Federico García Lorca y Pablo Neruda. Y si bien es cierto, por ejemplo, en el tema de Octavio Paz, él ha sabido tomar el erotismo en algunos de sus poemas, pero en sí lo que él, digamos, la mayoría de sus poemas, lo que él mostraba eran otros temas más relevantes que el erotismo. Por ejemplo, los temas entre estos 5 autores que ellos reflejan en sus poemas son experimentación, el amor es una madre, el amor es de la patria, el amor es de los niños, la frustración, la muerte, el tiempo, los paisajes, el amor a la pasión política. Por ejemplo, en Pablo Neruda, en muchos de sus poemas habla sobre la pasión política o el amor inmenso por su patria Chile. Ellos llegó a saber por qué esta gran cantidad de temas son los más expresados por ellos. Entonces, investigando, nos dimos cuenta de que ellos tomaron estos temas en base a sus experiencias que vivían. Por ejemplo, en la época de Pablo Neruda había una fuerte situación en Chile, por lo que él, una forma, digamos, de ir contra la sociedad o de mostrar su punto de vista era haciendo poemas que de verdad mostraban su pesar o mostraban su indignación a lo que le pasaba a la situación de Chile. Entonces, ¿por qué hemos tomado esto como boceto? Porque las personas reconocen en ellos este arte de hacer poesía, y así como lo dije anteriormente, el internet se ha vuelto como, digamos, como la mente de las personas en sí, lo que somos las personas en sí. Entonces las personas, se podría decir de que no toman el tema del erotismo como algo muy fuerte o muy arraigado, porque en la actualidad, como también se dijo en la introducción, el erotismo es asociado muchas veces a la lujuria, al placer sexual. Entonces cualquiera que lea poemas sobre erotismo va a decir: esta persona tiene problemas en cuanto al ámbito sexual, es decir, es un tabú en la sociedad de ahora. Pero también porque estos poemas han significado mucho en la vida de cada uno. Por ejemplo, en el caso de Gabriela Mistral, ella se le conoce, digamos, como una de las maestras de los niños, porque todos sus poemas, o la mayoría de ellos, habla sobre el amor que le tienen a los niños. Y muchas veces sus poemas son tomadas por profesoras o en colegios
para decir de que es como un modelo de lo que deberían ser las escuelas hoy en día. Entonces, como conclusión a este argumento, se tiene de que, aunque el erotismo se puede comparar muchas veces con el amor, para las personas que saben lo que de verdad significa el erotismo, los temas, los autores más buscados en internet, lo que nos presentan no son eso, sino son temas basándose en las experiencias previas de cada uno. Y las personas los buscan porque les llama la atención, porque ven un profundo pesar, un profundo sentimiento, porque les gustaría ver cómo pensaron estos poetas al momento de hacer estos poemas. Y además porque tal vez muchas veces lo que buscamos es porque nosotros nos sentimos de esa manera. Tal vez algunas personas que han buscado el existencialismo, tal vez el miedo por la muerte, que también son uno de los poemas, son personas que han vivido, han pasado, o les gustaría ver de una forma más, se podría decir, más sentimental, lo que sería vivir en una situación como estos poetas lo vivieron. Entonces eso correspondería a este argumento. Gracias. Bueno, mi nombre es Estrella Cis y voy a exponer el argumento final. En este argumento se tiene que el erotismo no presenta una gran presencia o relevancia en el género literario de la lengua española, debido a los diversos cambios que se ha ocasionado en los nuevos tiempos. En primera instancia, tenemos que la libralidad de las costumbres ha ocasionado que el erotismo pierda esa esencia de rebeldía que antes mostraba. Es decir, antes el erotismo era una forma de expresar la inconformidad ante la sociedad. De la misma manera también era una forma de enfrentarte a la sociedad y también de reformarla, que era algo que tanto los lectores como los autores buscaban. Por ejemplo, antes en el pasado leer este tipo de obras no era algo que estaba bien visto, por lo cual se tenían que esconder y buscar algún lugar seguro para poder leerlas, lo cual también generó que los lectores se vivieran una experiencia mucho más emocionante e intensa al leerlas. Sin embargo, hoy en día esto se ha vuelto algo muy normal, por lo cual ha perdido su encanto. Consecuentemente, tenemos que la convencionalidad del erotismo ha ocasionado que los autores pierdan el interés de seguir creándolas, debido a que ahora el erotismo se ha depravado en pornografía, haciendo de estas mucho más previsibles y mecánicas. Por esta razón, los autores han perdido la motivación de seguir creándolas. De la misma manera, introducir el erotismo en la literatura es mucho más complejo que antes, debido a que ahora deben seguir cierta estructura. Es decir, antes el erotismo buscaba flaquear solo aspectos como la censura, sin embargo ahora se busca flaquear aspectos mucho más complejos, tales como la banalidad del escollo, el escollo de la banalidad y el estereotipo. También el erotismo ha dejado de lado ese efecto escandaloso de antes, sino ahora busca un efecto mucho más de lujo, mucho más elegante. Como ejemplo de esto tenemos a las obras de André de Pierre, que muestran una bella elegancia. Conclusión. Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que el erotismo como tema no ha tenido una relevancia significativa en la historia de la poesía en comparación con otros temas como el amor. Bueno, como hemos podido ver, hay otros factores que tienen mucha más importancia en la poesía, tales como los sentimientos, que influyen directamente en la evolución de esta. De la misma manera también nos hemos podido respaldar en los argumentos de María José, que nos dice que la historia tiene un gran impacto en esta. Seguidamente hemos visto también que en los autores más buscados, estos no han mostrado el uso del erotismo para la creación de sus obras, sino más bien otros aspectos, tales como los sentimientos, las etapas de la vida, etc. También hemos podido ver finalmente que la presencia del erotismo no es muy importante para la creación de la poesía en la literatura española. Finalmente, debido a todo lo anteriormente dicho, podemos decir de que el erotismo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que antes digamos que era un poco más enriquecido y mostraba el sentimentalismo de una persona hacia otra, pero ahora se ha ido asociando muchas veces a que sea una palabra sucia.
Por ello, decimos de que las personas tenemos el poder de darle a las palabras el significado que podamos darle, aunque muchas veces sea erróneo. Esto quiere decir que el lenguaje, aunque es algo muy bonito y muy enriquecido, si las personas no sabemos el significado en sí desde el principio, y digamos a través de nuestras experiencias o los acontecimientos que pasamos, le damos un significado que no necesariamente es el verdadero, lo que vamos a hacer es que el lenguaje, y digamos en este caso, en el caso del erotismo, una palabra que demuestra mucho, sea en la actualidad algo no muy bien valorado. Por lo que podría decirse de que el uso de las palabras y saber el significado verdadero es muy importante, ya que eso nos permitirá hablar de ello, leer, compartir lo que pensamos y darle el verdadero significado de lo que representa, ¿no? La palabra en sí, y poder usarla de la manera adecuada. Muchas gracias.